Mira, déjame te explico por qué. A ver, señor Mario. La semana... O nadie sabe tu nombre aquí. Sí, pues el canal se llama Mario. Pon el judío, el hereje. El nórdico pagano sexual. Dijo Gil. La semana pasada estábamos platicando Chuy y yo. Estuvimos platicando de ciertos temas. Y estábamos platicando de unas anécdotas que tuvimos con el padre José Luis del Río. Ok. Antes cuando estaba aquí en la parroquia. Y luego yo le pedí a Chuy que me comentara una peculiar anécdota que sí me han contado bastante, que tuvo lugar en un retiro, de posesión demoníaca. Ajá. Y me comentó que él no estuvo presente, como siempre. Yo le echo carrilla de que siempre cuando pasan momentos los mejores sobrenaturales, momentos se los pierde el nunca señor. está el güey. O está dormido como en la Zacatosa, o por huevón no quiere ir a ver qué pedo. Okay. Y me comentó que tú estuviste ahí, Sí. Entonces, por eso te vengo a pedir que si nos podrías compartir esa y a lo mejor otras anécdotas más que que hayas tenido de ahí. Bueno, ese tipo de actos. Bueno, más que nada aquí es no es como que digo, yo mis experiencias que he tenido, y ya no tanto decir como que experiencias, ¿verdad? Porque a fin de cuentas no son experiencias mías, son experiencias de las demás personas. Ajá. Pero pues de lo que yo he sido testigo, ¿verdad? Aquí hay que aclarar una cosa, claro. Una posesión demoníaca es muy diferente a una perturbación. Bueno, sí. Demoníaca, porque en este caso la posesión, pues, o sea, nosotros no sabíamos si era o no era, ¿verdad? Digamos y si que lo la era, posesión es lo último. Ok, digamos que hubo, entonces dejémoslo Sí. que hubo una manifestación, una perturbación. una perturbación. Fue tocada nada más. Se podría decir que era demoníaca porque estaba, pues había indicios de, Ujú. pero hasta ahí, ¿no? Ok. Bueno, el chiste es que pues nosotros éramos unos jovenzuelos bellos. ¿Hace cuándo fue? No sé, por ahí de... 2000. Todos estos sin verdes no estaban. No, estos ni en cuenta todavía. 2012. Si era antes de mí, era durante los principios del 2012 o antes. Usted fue a finales del 2012. Por eso te digo, si fue antes de mí, o sea, fue de los primeros principios del 2012. Estaba el padre A. En su momento. En su momento, porque por él conseguimos esa casa. Era un retiro de querigma, ¿no? Mira, yo recuerdo que Chuy me dijo Tú le tapas ahí el nombre. de que era un seminarista que ahora es padre, que es el que frecuentaba hacer esos tipos de retiros. Lo que pasa es que nuestro compañero seminarista en ese momento El camarada seminarista. era una persona que es muy afín a la renovación carismática. Ok. Entonces, pues obviamente dentro de las renovaciones carismáticas se da mucho esta parte de la sanación, de sanación interior, y pues busca tu así como que tu perdón interior. Estás haciendo y esto y servicio lo con otro. ustedes, ¿no? Estaba de servicio en la parroquia Ok. por un año. Y Tú sabes quién es. Y pues apoyaba mucho lo que era la parte del área juvenil, ¿no? Entonces pues Ujú. entre ellos pues entrábamos nosotros, ¿no? Pues los que ya pertenecíamos a una comunidad juvenil. Fue en la casa que consiguió el padre que pues ya mencioné, en una casa en Ramos. Pues no era una casa de retiros como tal, era una simple casa abandonada en medio de la nada. Ok. Pero pues bueno, ahí se optó por hacerlo. ¿Dices que era para tener más chavos? No. ¿O era Retiro para de sanación. Ah, ok, perdón. Para la- Era como que un retiro Para purificarla. era un retiro para los miembros de las comunidades. Para que se purificaran los pecados. Pues no tanto como purificar, Les vamos a ir a mandar a Mario. pero era para pues simplemente pues ver sanación interior que cada quien Ok. traía, ¿no? Punto y aparte. Y
pues ya, pues todos dijimos, vimos la casa y dijimos, pues se ve medio tétrica, ¿verdad? Pero pues dijimos, pues cosas, pues X, ¿verdad? Estamos con Dios. Pues sí, en realidad no había nada que temer ni nada por el estilo. Pero pues bueno, entonces ya, llegamos a la casa, que esto y lo otro, y o sea, siempre cada retiro, cada actividad, pues empezaba con una oración inicial, ¿no? Como en todo, ¿no? Y luego ya, siempre el problema con este chico seminarista era que, pues, como era renovado carismático, siempre las oraciones iniciales o finales, o por muy simples que fueran, se explayaba o se extendían, a un tono más elevado, ¿no? Y me refiero a un tono más elevado porque, bueno, sabemos que dentro de los carismas de la... No haga ruido. Dentro de la... Hay carismas del Espíritu Santo que hay dentro de la formación cristiana. Se tienen que trabajar y tienen que ser, pues, muy de la mano de la formación y de la espiritualidad y de la jerarquía de la iglesia. Así es. El chiste es que, bueno, empezamos con la oración inicial y esto y lo otro. La oración empezó a subir de tono. Al referirse a subir de tono me refiero que a lo mejor... se exaltaba. No se exaltaba. Es que no es exaltación, o sea, simplemente pues él empezaba a hablar en otro idioma. Ah, ok. O sea, en el famoso don de lenguas, que le llaman, que es don de lenguas, no sé, creo que es una combinación como de hebreo, latino o algo así. Lo que sea, no se sabe. O sea, no se sabe muy bien si es cierta que es, ¿no? Si te vas al don de lenguas, digo, al bíblico, o sea, el Espíritu Santo les daba la habilidad de comunicarse en lenguas humanas para predicar el evangelio. No cuenta ese que estaban. Pero que en ese entonces era pues hebreo, era arameo, sí, era el latino. pasaje no cuenta. O sea, no cuenta en qué. Cuando Pedro estaba predicando que a los gentiles, o sea, creo que no sé si era griego o latín, que era, digamos, las lenguas, el griego y latín eran las lenguas de los gentiles, digamos, los no judíos. Sí, como en inglés. Y bueno, entonces pues bueno, ya digamos que eso era como que parte de la subida de tono de la oración, ¿no? Ajá. Había otros compañeros a los que se les manifestaba también, y pues en esos momentos pues era como que el momento en el que pues, ellos también pues aprovechaban. Okay. Y bueno, ¿Cómo? a partir de ese momento hubo una chica, repito, todos éramos miembros ya de una comunidad, o sea, todos ya teníamos cierta formación. O sea, no había nadie nuevo. No, o si acaso unos pocos, pero pues ya. En ese momento pues una chica empieza como que también a tener así como que ciertas, o sea, como que en el momento en el que se empieza a tener la oración de este tipo, la chica empieza como que a molestarse o a inquietarse, ¿no? De que pues está la oración así y así. Entonces esta chica como que se empieza a molestar. No, o sea, digo, no era como que molesta por el hecho de estar haciendo la oración de este tipo, sino era una molestia, pues que pues todos decíamos, pues ¿por qué, verdad? O sea, así, ¿qué pasa? ¿Qué pedo contigo? Sí. Pero cuando ya todos dijimos así como que, caray, pues qué onda, ¿verdad? Fue porque la chica empezó también a hablar en un idioma que pues tampoco conocemos, o sea, pues no se sabe. Decimos que también es en lenguas. ¿Qué edad tenía en ese entonces? ¿La chica? Adolescente. Ni idea. Adolescente, sí. O sea, ponle que era muy poco probable de que supiera hablar lenguas así raras. Sí, o sea, algo así como que estudiado y esto, no. No. Esta chica empezó así como que también a responder así como que a la oración, pero ya en un tono enojada, molesta, porque pues gritaba y hacía pues cierto escándalo, ¿no? Dirigió así como que toda su mirada y toda su atención en esta chica y pues haz de cuenta que
ya era como que una especie de pelea entre ella y la chica, o sea, ¿por qué? No lo sabemos, te digo, no, o sea, suponemos que fue algo así como que... No sé qué, te digo, no se estaban respondiendo entre ellos, o sea, se estaban peleando entre ellos, no sabemos, o sea, supusimos que era una especie de perturbación porque ella se veía enojada, la cara se le veía muchísimo, muy diferente, enojada, o sea, como que preocupada por la situación. Y la chica, te digo, con un físico muy diferente, enojada para empezar, o sea, su cara, sus facciones, o sea, eran otras. Y haz de cuenta que todo se empezó así como que a poner un poco más intenso de que pues ¿qué onda, verdad? Pues, ¿qué está pasando? Y además porque obviamente todos los que no sabíamos o los que no... Pues no congeniábamos, no que no congeniábamos, sino que pues no teníamos este tipo de don, pues así como que... Los agarran de sorpresa. Pues nos agarran de embajada, ¿no? Y entonces había los otros chicos que también estaban así como que un poco en un momento de oración más intensa, que también a lo mejor entendían el don de lenguas, a lo mejor no. En muy particular hubo un chico que como que también estaba al lado de ella y empezó a escuchar, o sea, empezó a como que entender a lo mejor lo que ella estaba diciendo, y también así como que volteó su mirada de ella y le empezó a gritar cosas, pero ya en idioma de nosotros, ¿no? O sea, tipo algo así como que tu lengua, de serpiente, vete de aquí, que sabe qué, o sea... algo así como que ya enojado reclamándole de vete de aquí, que la fregada y que esto y lo otro. Pero ¿estás de acuerdo que eso fue una irresponsabilidad? Eso fue una responsabilidad por parte de él, obviamente. Propósito. Checo. Ajá. Fue una responsabilidad, pues, porque el padre José Luis del Río, de feliz memoria, exorcista de la diócesis de Saltillo, decía, y muchos exorcistas lo han dicho, que cuando tú estás, por ejemplo, si tú como laico te toca presenciar un exorcismo, por ningún motivo le des órdenes ni te pongas a dialogar con el demonio. ¿Por qué? ¿Por qué órdenes no? Dice, porque simple y sencillamente nosotros los laicos no tenemos la autoridad para obligar al demonio a hacer algo. O sea, nada más las órdenes del padre. ¿Quién recibe la autoridad? Obviamente sacerdotes, y no todos. O sea, nada más los exorcistas y los obispos. Ellos sí tienen la autoridad de exigirle al demonio. Y a ellos por el ministerio, por la potestad que les dio Cristo, ellos pueden hacerlo. Y el demonio lo tiene que hacer de huevo. Pero el padre decía, tú como laico no puedes hacer eso. Dice, ¿a qué te debes de limitar? Simplemente a orar, a pedir por esa persona, nada más. Haga lo que te haga. Y obviamente pues no como que y diga no, lo que te diga. No prestarle atención a lo que te esté diciendo. Porque como tú decías el otro día, el demonio ya es que odia la verdad. Entonces, evidentemente te va a decir puras mentiras. Bueno, tú estabas esa persona que estaba obrando mal, o sea... Sí, pues es que te digo, o sea, fue una parte imprudente por parte de él. Pero pues es que en ese entonces, te digo, Vicente era como que el primer persona que llegó con este tipo de formación, y pues nosotros no sabíamos, o sea, entonces pues no sabían qué hacer. No sabíamos, o sea, digo, llegó él y pues apenas pues te vas dando así como que, o sea, una idea de, nos fue así como que formando en ese aspecto, pero antes de eso pues no sabíamos. Y supongo que en ese retiro no había ningún padre. Está el padre Arturo. Ok. Está el padre Arturo. Pero yo creo que en ese momento no está. Ok. Entonces pues bueno. Entonces pues ya, pues o sea, ya después de que se empezó a poner más intenso esto, pues sacaron a la chica. Sí, duró como, te estoy hablando que te digo, era una oración inicial y duró como media hora. O sea, que ya es mucho tiempo. Y después de esto que pasó, pues te digo, trataron de sacar a la chica. Fue impresionante ver que ni con 3, 4 personas la podían mover.
Es una chica que era flaquita, te estoy hablando de lo mucho 50 kilos. Chaparra. Chaparrita, chiquita, o Es sea... una complexión muy delgada. Sí, una complexión muy Es delgada. hormiga. Que dices tú, ay, con 2 personas y ya la sacas, hombre. No, O no, 1 o 2 personas y ya. unos catorrazos. Y no, o sea, de cuenta que 4 personas no la podían mover, o sea, ella se veía, te digo, su complexión se veía así tosca, así espaldona, o sea, como si tuviera mucha fuerza. 4 personas así como que fue mucho, y pues ahí el gritadero, ¿no? Ante todo, ¿no? Pero sí, te digo, Vicente, digo, ese era como que esa pelea, así. Entonces, a lo cual que todos entendimos que a lo mejor esta chica, pues tuvo alguna manifestación, o sea, dentro de la oración y dentro de su, tal vez dentro de su experiencia, a lo mejor, no experiencia, sino que a lo mejor ella tenía cierta perturbación y que Tenía con la antecedentes. oración, ajá, exacto, tenía antecedentes y con la perturbación, y con una perturbación, y con la oración pues se terminó por manifestar, ¿no? Entonces, pues, haz de cuenta que, pues, ahí fue como que el peleadero, ¿no? Como que diciendo una especie de pelea entre el demonio y Dios, ¿no? Así como que... Es una lucha Pues sí, es una lucha espiritual. una lucha espiritual, así es. Pero sí estuvo bien, pues, bien intenso, o sea, porque te digo, pues jamás en la vida lo habíamos visto y pues ahí ya fue, creo que le puso como una especie de alto, ¿no? Así como que, a ver, tú, que esto y lo otro, porque creo que al final sí, en modo, digo, en idioma ya español, así como que, algo como, o sea, así le decía algo así como que tú vete de aquí, tú no estés en nuestro lugar, y que la fregada, y deja de Oye, estar pero aquí, o sea. entendiendo así también, no, digo, o a lo mejor fue algo imprudente. No sé, pues a lo mejor. Pero pues es que, ¿qué haces en ese entonces? ¿A poco la dejas que empiece a perturbar a todos los demás? Porque así es. Bueno, pues sería nomás sacarla, ¿no? Pues esto ya lo hicieron, ¿no? Se la llevaron a la capilla que estaba ahí. Pero ¿te acuerdas que esa casa tenía un no sé qué? Sí, esa casa tenía así como que un algo. Una espinita. Un algo. Sí, güey. Es que era una casa muy tétrica, te digo, se veía muy tétrica, pero pues no le tomó mucha importancia. Después no tenía luz, o sea, pues. Como la casa cállate. Purcell. O... No, la casa por se ve bonita, güey. Sí. Esa casa, te digo, a mí por lo personal me daba un sentimiento como de angustia. tétrico y como de tristeza o algo así, no sé qué te pasaba, así de angustia. Ya te digo, era una casa como los, en Ramos. como los, ¿cómo se llaman? Los Sí, sí, patronos, ¿cómo es? Los que le echaban el espectro patronus, Los dementores. que te sentías triste. Era una Ay, casa en qué Ramos, analogía una son. casa en una loma, en medio de la nada. No tenía luz, no tenía agua. O sea, no tenía dormitorios, creo que tenía cunas. O sea, se veía así como que... Oye, ¿te acuerdas la vez que fue? Lo de la acción católica. Ajá, ahí. Nos quedamos ahí. ¿Fue después? ¿Cuándo fue cuando te quedaste dormido en el Santísimo? Ahí. Con la banca. Ah, no. Que te quedó marcada la banca, güey. Que te dormiste así. De hecho, cuentan que ya después, digo, porque a la chica esta se la llevaron a la capilla. Y ahí ya digamos que llegaron refuerzos espirituales, Ok. por así decirlo. Digamos que las personas un poquito más preparadas que eran, pues, sí, Laicos. pues otros laicos. Preparados, pero bueno. Digo, pues sí, ajá. Laicos preparados, ok. Pues digamos que un poquito más, preparadas en la cuestión espiritual, que pues a lo mejor han tenido un poquito más de formación y así, ¿no? Ujú. Bueno. Y más prudencia. Sí. Y a esta chica y otros compañeros se fueron a hacerle oración ahí en la capilla, o sea, digamos ya aparte de todos nosotros. Y los que estuvieron ahí cuentan que pues sí, o sea, que tuvo así como que o sea, que seguía ella como que con un enojo, una especie de enojo y reclamo hacia esta parte de la oración. Y que estaban un poco preocupados porque haz de cuenta que la casa, te digo, estaba en medio de una loma, digo, arriba de una loma, tiene un balcón, o sea, tiene vidrio,
y tiene un balconcito. Balcón que tiene una rendijita de madera que bien te puedes aventar por ahí. Y ya. La casa estaba como en una desnivel. Ujú. La casa está en la parte más alta y tenía un desnivel hacia abajo donde estaba así como un vallecito. Ujú. Entonces, dicen que les entró así como que una especie de preocupación porque la chava así como que muy enojada, muy así como que en su momento, en su trance, no sé, volteaba a ver así como que así a la Se escapara. escapar, aventarse o no sé, ¿verdad? Entonces dices tú, su pinche madre, ¿verdad? Pues no vaya a pasar aquí algo que, o sea, tanto le molesta a este güey Como esto. Reagan, cuando agarra al padre Carras, que el padre Carras dice, pásamelo a mí. Bueno, pero ahí el padre es el que se avienta, ¿no? Ujú. Pues sí, por eso que como... Sí. Pero el padre Y bueno, y ahí estamos hablando ya de un exorcismo como tal. Aquí, Sí. digamos, era una perturbación. O como la otra Bueno. que mató al que le andaba tirando la onda a los perros a la mamá. ¿Cuál? Lo mata Reagan. ¿Dónde tú? En las escaleras, ¿no sé, que se rompió el cuello, el chavo que le tiraba la onda a la mamá, el novio, ¿En cuál Lo película? mata. en la 1, que nadie sabe cómo pudo caerse y romperse el cuello. O sea, que llevarse con una fuerza de 20 hombres. Ya, Reagan. Que le- El chiste es que, pues bueno, pues así Bueno, el asunto. Ahora la cosa. Y luego ya creo que ya después, la verdad, ya después yo no me acuerdo si la chava la dejaron en el retiro Creo o que si te la chava apuntó. la sacaron. Yo no me acuerdo ya de eso, yo no me acuerdo ya de verla después. Ya esos detalles yo digo, yo no me acuerdo, pero pues después de eso pues sí fue como que bueno, pues todos pues ya así como que pues sí, o sea, digo, los siguientes momentos ya no fueron así como que tan intensos, pero sí procuraban pues que siempre estuviéramos así como que en oración pidiendo, pues ya sea por todos los del retiro y también por esta chica, o sea, porque digo, pues ese era un medio... A mí lo que me pasó en ese retiro fue que tuvimos, pues obviamente se puso el Santísimo para tenerlo expuesto durante todo el retiro, pues obviamente hacíamos guardias, a mí me tocó en la madrugada, por ahí de 3, 4 de la mañana. Me imagino que se quedó dormido, Yo no fui esa vez, güey. Esa vez no fue pero siempre te quedas dormido. Yo ya me voy a dormir. Te digo, a mí me tocó pues en la madrugada y pues ahí vas, ¿no? O sea, pues tienes que moverte, tienes que bajar, ¿no? Pero pues te digo, hasta ese punto pues a mí no me da, sí me da miedo, pero pues ni modo, pues lo hacías, ¿no? Y yo estaba en el Santísimo y estábamos, o sea, yo estaba sola, y la puerta de esa casa, la capilla estaba así justo al lado de la puerta principal de esa casa. La puerta no tenía seguro y no tenía, digamos, Seguridad. protección, seguridad. Entonces, pues sí, se abría fácilmente la puerta. El chiste es que estábamos ahí y tenía un vidrio quebrado, de hecho. Entonces, pues yo estaba ahí normal y podías Vaya, ver. sí que escogen bien los lugares para hacer retiros. Estaba yo ahí sola en la capilla y de repente yo vi que la puerta así como que se abrió. Y yo así como que, ¿qué onda? ¿Verdad? O sea, ¿qué está pasando? De volada sientes que es una corriente de aire porque pues la abre y sientes el aeronazo, ¿no? Ujú. O el vidrio, simplemente sientes que pues está corriendo el aire y dices tú, ay, la puerta en algún momento se va a abrir, ¿no? Y ahí, no, ni aire, ni persona, ni ruido, ni animal, ni nada entró por esa puerta. O bueno, lo que yo pude, lo que a mi visión humana pude captar, ¿verdad? Y así literal dije, y así como que, ay, Diosito santo, y mira, ya mejor nomás no volteé a la puerta y dije, pues mejor me pongo a orar, porque Un poco peda. sí, no. No, y luego ya después- Sí, no, y creo que ya después de eso, pues yo cumplí mi hora, mi guardia y pues órale a dormir. O sea, porque pues no manches. Pero Y ya, llegó fue lo el único refuerzo, que me... supongo. Sí, y la verdad ya ni me acuerdo ni quién le tocaba después de mí, creo que Gaby. Dijo, no, lo dejé ahí solo, pero creo que llegaron. Pero bueno. Esa es sí Tu humilde historia. esa es mi humilde historia. La otra que sí también me acuerdo mucho. Es otra. Sí. Y No esa sí sabemos era qué. esa sí fue un Extremo. no extremo, sino que ya llegó a otro nivel.
O sea, Ok. digo, como en todos los retiros siempre había uno o dos que siempre tenían así como que ese tipo de manifestaciones, ¿no? Ujú. O sea, ya era como que, Que no, traían pedrilegales. sí. O sea, ya era como yo cuando te dije, es el padre, güey, la misa del lunes. Ujú, algo así. esa Pero haz de es cuenta que- la chava que salió en las noticias. Sí, ajá. Esa la chava sí, que esa sí salió era de- esa sí fue posición Ese sí diabólica. fue posesión diabólica. Porque Ah. la La chava, canonizaron con José Luis del Río. Oh. este, Chuy, ¿estabas ahí? No, pero sí supe. igual, ese sí, para que veas, ese sí era un querigma, ese sí era un retiro para atraer chicos a, Ah, ok. pues Re- digo, para recuento. evangelizarlos por medio del querigma y después de ahí, pues que los chicos tuvieran una formación en la comunidad en los que eligieron, ¿no? Ujú. Y esta chica, no tengo sus antecedentes, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pues esta chica de igual manera en un momento de oración que creo fue en la efusión del Espíritu Santo. Fue en la parroquia. Esto sí fue en la parroquia. Verde. Esta chica empezó a tener así como que manifestaciones. Yo no me acuerdo qué, la verdad. También tuvo así como que los mismos. Yo me acuerdo que tuvo así como que lo mismo. O sea, batallaron un chingo para sacarla, entre muchos. Gritoneadero a lo inmenso. O sea, igual en un idioma que nadie entendía. Ujú. Y me acuerdo que igual, o sea, como que llegaron estos, como quien dice, refuerzos espirituales y como que pues dijeron, espérate, pues no, o sea, aquí no podemos. Y ya después supimos que a la chava la canalizaron con José Luis del Río. A la madre. Ujú. Salió hasta las noticias, güey. Y salió en las noticias. Incluso creo que salió en la parroquia, ¿verdad? Salió foto de aquí de la parroquia, o sea, bien así. Y después supimos que la chava esta sí tuvo varias sesiones con el padre. Sí, varias sesiones de, pues sí, unas, pues... ¿De exorcismo? De exorcismo, ajá. La verdad no sé en qué quedó, no supe en qué terminó pues ni cuál fue el veredicto, ¿no? Del padre. Porque el padre José Luis del Río era muy, muy drástico, o sea, eso no es. O sea, Tajante. te podía cachetear ahí inclusive si es que era a lo mejor un rollo psicológico, un rollo, sí. Bueno, sí, era No, pues dicen que te era daba- Era muy calmadillo. No, cuál calmado, o sea, pregúntales a los seminaristas cómo, o sea, cómo llegaba y de que, es que no sé qué, a ver, chinga, le da una cachetada. Si es algo, un rollo psicológico, la persona luego así como que, Capta la como onda. que, ¿por qué me pegas? ¿Verdad? Así como que, ay, no sé qué, o sea, o me dolió, ¿no? Y cuando es un rollo Bueno, es del que- mal, o sea, el güey le vale mal. No, pues decían o sea, que, por ejemplo, él veía, a ver, cuídame esto, y le dábamos un crucifijo o algo, y ya ahí veía qué pedo, ¿no? Bueno, es que bueno, eso quién sabe, porque tío, la iglesia, Pero a por ver. ejemplo, antes de dar bueno. un veredicto de que sea una posesión diabólica, Sí, o sea, es una investigación. primero y primero investigan, a ver, no es pedo, por ejemplo, psicológico, no puede ser esquizofrenia, güey. así es. No, es que decía el padre Gabriel Amor, que primero les pedía que le trajeran un diagnóstico de un psicólogo, un doctor para descartar enfermedades, o sea, Mentales. mentales. A ver, ahora sí ya cuenta. ¿Qué es lo que tú sabías de esa chava? Yo lo que he escuchado de esa muchacha, de esa en concreto, Ajá. es que su mamá o su abuela, no sé, eran... Pues practicaban que la santería, güey, el tarot, la lectura de cartas. Entonces, como tú bien sabes, eso y lo dicen, por ejemplo, a Gabriel Amor, lo ha dicho José Antonio Ortega, son autopistas a una posesión diabólica. Libres. Ujú. O sea, entonces creo que esta mujer si su abuela o sus parientes, y o sea, lo mejor ella también. Sí, lo tuvo un rollo de practicaba. que practicaban una especie como de brujería, unas chingaderas así. Que era la señora o la abuelita, no sé quién es de ellas, era como de esas señoras así que te hacía favorcitos. Así Ujú. Oye, eso te lo vas a censurar. Bueno, tiempo. Espérate, No, lo voy a hablar. Yo me acuerdo mucho de ya los primeros meses, no, de hecho fue en el primer mes, cuando entré con ustedes en el 2013. ¿Te acuerdas que estaba antes ahí Anthony? ¿Ok? ¿Cuál, Anthony? Anthony, el seminarista. Ah, sí. Yo recuerdo que creo que fue el segundo o tercer viernes que ya fui seguido.
que venía pálido el vato. Porque ya es que en ese entonces estaba el padre José Luis del Río ahí en el seminario. Le vivía. Entonces, me acuerdo que dice que le tocó, o sea, agarrar a una chava que le cayó ahí y haz de cuenta que se culió porque la chava le empezó a insultar, pero bien cabrón, pero con una voz, o sea, dice que igual, que era una chava súper flaquita, pero con pinche vocerrón que retumbaba bien cabrón, que decía, se la van a pelar, culero, Ah, sí. esta morra va a ser mía, me va a cagar la chingada, y así, güey. No manches. Y luego, me acuerdo que otro compañero ahí mismo, ahí fue cuando empezamos a hacer las oraciones de liberación por un conocido de él, si te acuerdas. Ah, sí. Sí. Que bueno, lamentablemente el chavo sí falleció, porque supuestamente le hicieron un maleficio. Mm. Creo que era un vecino suyo.